en una nueva edición de Baestream con Leandro Molina, director general de Zona Prop. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? Un placer estar acá. Gracias. Bueno, te quería consultar, ¿cuál sería la situación actual del mercado inmobiliario, tanto para la compra o para la venta? ¿Cómo lo definirías? Bueno, recientemente salieron los datos del Colegio de Escribanos de Capital Federal con casi 6.000 escrituras y lo que vemos desde Zonaprop es una normalización del mercado inmobiliario, ¿no? Después de la época de créditos hipotecarios en el 2017, después una muy baja actividad y ahora en los últimos 2 años hay una normalización tanto en la compra-venta. Hay más oferta inmobiliaria tanto en la venta como en el alquiler y ese equilibrio entre oferta de venta y alquiler ayuda a que los precios se estabilicen. ¿A qué atribuís esa dinámica nueva que está teniendo el mercado inmobiliario? Vos decías tanto en compra como en alquiler en este último tiempo. ¿Cuáles son las variables que está viendo el mercado o los propietarios para poner sus propiedades en alquiler o quienes quieren comprar, animarse a comprar? Bueno, en principio, con esta cantidad de escrituras que es un 4% más que el año pasado y es un 10% más que el mes pasado, eh, en Argentina, la mayoría de argentinos y argentinas, a la hora de comprar una vivienda lo pensamos muchas veces, no es un país que se caracterice por una política de crédito Mm. hipotecario de largo plazo, por lo cual esta mayor cantidad de transacciones habla de precios que están siendo aprobados por los potenciales compradores. Si lo comparamos contra el máximo histórico que nosotros vemos en la serie de los últimos 5 años, está un 11% por debajo de la serie. Y nosotros en Zona Prop lo que hacemos es mapeamos la audiencia y el interés de la gente que navega Zona Prop en comprar una propiedad y en los últimos 2 años pasó el interés en comprar una propiedad del 29% de nuestra audiencia al 45% de nuestra audiencia, por lo cual hay una intención de compra fuerte del argentino de comprar una propiedad. ¿Y qué tipo de propiedades son las más buscadas hoy para comprar? Sí, hoy el 66% de las búsquedas son de departamento. eh, en comparación con la época de pandemia, que había explotado el mercado suburbano y toda la gente buscaba irse quizás a las afueras, hoy el argentino volvió a buscar en la ciudad de Buenos Aires, se volvió a mover a centros urbanos y hoy el 66% de las búsquedas es por departamentos y a nivel tipología, los 2 ambientes y los 3 ambientes son los que se llevan también aproximadamente el 63% de la demanda. ¿Más departamentos que casas? Digo, las casas están en una bajada en cuanto al interés. Sí, como te digo, nosotros tenemos aproximadamente 14 millones de visitas en el sitio y el 66% de las búsquedas son por departamentos. Bueno, hay barrios que tienen más búsquedas que otros. ¿Cuáles son los barrios preferidos en la ciudad de Buenos Aires o si tenés mapeado también el conurbano? Sí, en principio hay dentro de lo que es Capital Federal el corredor norte, que podríamos decir el segmento ABC1 en términos de real estate, eh, Palermo, Belgrano, Núñez, Recoleta, todo ese corredor y los barrios aledaños Ujú. como Chacarita, Villa Crespo, Villa Urquiza y demás, toda esa zona es la que tiene mayor cantidad de puja de demanda, tanto de oferta como de audiencia dentro de Zona Prop. Ahí estamos viendo la placa con los que son el informe que realiza Zona Prop respecto de los lugares más caros, ¿no? Los lugares más caros son además los más demandados. ¿Hay una relación directa o porque qué tipo de servicios se ofrecen para tener esos costos? Estamos hablando de Puerto Madero, $6.000 el metro cuadrado. Sí, Puerto Madero siempre es un outlier dentro de la serie, pero después los barrios que te decía, Palermo, Belgrano, Núñez, bueno, un poco tiene que ver con el aspiracional dentro de la ciudad de Buenos Aires, donde hay mucha más Mm. demanda y obviamente la parte más sociocultural, ¿no? El servicio que ofrece, colegios, plazas, infraestructura y demás, termina siendo ese corredor un aspiracional según las búsquedas que tenemos dentro del portal. Y hay algunos barrios que cambiaron, por ejemplo, no sé, se me ocurre Chacarita. ¿Hay unos barrios que surgieron ahora, nuevos, que son los más buscados? Bueno, ya hace un tiempo hay una transformación importante en Villa Urquiza. Mm. Muchas veces se habló del corredor de Ojo, que está entre las calles Donado Holmer, en donde pareciera que
en el último tiempo en Capital Federal hay un combo de servicio gastronómico, gastronomía, plazas, edificios nuevos, ¿no? En este tipo de barrios donde también se va cambiando el código de construcción y por ahí hay casas que se convierten en edificios, entonces empieza a haber otra dinámica. Así que te diría que todos los barrios que están aledaños a los barrios más fuertes en demanda como Palermo, Belgrano, Núñez, que están instalados, todos esos barrios, como vos mencionás, Chacarita, Villa Crespo, Villa Urquiza, son los barrios que están en plena transformación. ¿Y cómo cambió el mercado inmobiliario después de la pandemia, de tanto home office, ¿no? Porque ahora hay zonas de microcentro que se están reconvirtiendo para viviendas, ¿no? Sí, la verdad que bueno, la pandemia nos cambió la vida en un montón de aspectos, pero desde el lado de la elección de la gente cómo vivir y dónde vivir, primero nosotros todos descubrimos a través de la pandemia, reconocimos un poco más el hogar. Nosotros hacemos muchas encuestas también con nuestros usuarios y desde ese lugar la gente hoy le presta atención a su hogar de otra manera, ¿no? Porque todos buscábamos el balcón, el aire, cuando no podíamos salir a caminar. Ahí se tomaron muchas decisiones en los cuales quizás barrios cerrados, countries, hubo mucho desarrollo suburbano para distintos niveles de clase social y ahora se volvió a la ciudad, ¿no? Y por el otro lado, el home office, porque hoy muchísimas compañías, de hecho nosotros como una empresa de tecnología tenemos una política de home office y muchas empresas la tienen y ahí el hogar se terminó convirtiendo en oficina y hogar, entonces hoy la perspectiva de cómo elegir una propiedad cambió después de la pandemia. Vos mencionaste la reconversión de algunos barrios y cómo donde había casas ahora hay emprendimientos, edificios. Y la población en la ciudad de Buenos Aires es prácticamente estable desde hace décadas y se sigue construyendo edificios de diferentes categorías y de gran cantidad de departamentos. Digo, ¿hay una burbuja inmobiliaria en este momento en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, desde el punto de vista nuestro, nosotros analizamos números de oferta y demanda y hoy vemos que la oferta inmobiliaria viene cayendo. En realidad, la oferta viene subiendo, pero como la demanda viene acelerando, esas dos tensiones están jugando muy a la par. Hay sí nuevas construcciones, esto desde también post pandemia, el costo de construcción estaba muy bajo, hablábamos de unos $400 el metro cuadrado, ahora estamos en un pico histórico de valor de metro cuadrado, por lo cual hubo años en los cuales se construyó mucho y también Argentina tiene momentos en los cuales está de moda construir edificios más del estilo de alquiler temporal, en donde el inversor construye, invierte sus ahorros para poner renta temporaria para extranjeros, para gente del interior del país que viene. También hay un nicho que es que se construye alrededor de clínicas, hospitales, donde viene gente del interior del país y por ahí necesita hacer un tratamiento de mediano o largo plazo y la familia necesita quedarse. Entonces hay distintos componentes que hacen que en la ciudad de Buenos Aires haya una transformación que siempre es positiva para la economía y para la oferta y los precios también, ¿no? Y justo mencionaste el tema de extranjeros. ¿Qué están buscando hoy los extranjeros acá en la Argentina? ¿Están buscando, además de zonas como el sur, están buscando en la ciudad de Buenos Aires? Sí, nosotros, o sea, tenemos dentro de nuestros filtros de zona prop, podés buscar por alquiler temporal, después no tenemos la discriminación si es extranjero o no es extranjero, pero sí cuando hablamos con nuestros clientes sabemos que hay determinadas zonas en las cuales nuestro país es grande, es uno de los territorios más grandes de Latinoamérica y tiene lugares muy lindos a nivel turístico, entonces la gente suele parar 2 o 3 días en Buenos Aires y después irse al interior del país. Pero no digo para venir de vacaciones, digo a la hora de comprar, si están comprando también en la ciudad de Buenos Aires, además del sur. Nosotros no estamos en la transacción, entonces no te sabría decir qué tanto. Sí hemos escuchado de parte de clientes que empiezan a preguntar y han salido algunas noticias, ¿no?, muy específicas de empresarios extranjeros que han venido al país a mirar real estate por las condiciones generales que tiene Argentina. Antes mencionabas el tema de los alquileres temporarios, pero también hay una problemática vinculada con el alquiler de los residenciales
En otros países, en grandes ciudades, están poniendo algún tipo de limitaciones para alquiler temporario porque suben mucho los precios para los residenciales. La ley de alquileres que desreguló el precio de los alquileres, ¿está beneficiando más a los propietarios que alquilan o a los inquilinos? Sí, mira, como te decía, nosotros vemos oferta, demanda, cantidad de avisos que hay dentro de la plataforma y lo que nosotros vemos es que a partir de la derogación de la ley de alquileres subió casi 3 veces la oferta de alquiler y eso hizo que los precios se estabilicen. De hecho, hoy es la primera vez en los últimos 3 años que los precios de los alquileres están un 1% o un 1,4% por debajo de la inflación. Hemos pasado, previo a la derogación de la ley, que no había oferta de alquileres y eso hacía que los precios suban fuertemente. Hoy es un mercado mucho más equilibrado. ¿Y qué opinás del proyecto este para desregular todo el mercado inmobiliario? ¿Va a beneficiar a la gente? ¿En qué? Sí, es algo que no está confirmado, pero en definitiva lo que pareciera la dirección, pareciera que va a haber menos restricciones para intermediar dentro del mercado inmobiliario, por lo cual de alguna manera se van a agregar personas a dar un servicio a una misma industria, pero sin estar la ley ya implementada y demás, es difícil saber cómo algo nuevo va a impactar. De antemano va a haber más personas dando servicio a una industria y eso puede ser que mejore el servicio. Pero la desregulación que en algún momento, y como lo está planteando el gobierno, es quitar trabas, generar más jugadores dentro de cada uno de los campos, también puede conllevar algunos riesgos por parte de la persona que va a buscar ese servicio. ¿Cuáles son los riesgos hoy que vos ves en el mercado inmobiliario para quien quiere comprar o quien quiere alquilar? ¿Y cómo trabaja la plataforma Zona Prop para limitar esos riesgos? Sí, nosotros somos una empresa de tecnología. Para entender bien el servicio Zonaprop, cualquier propietario o inmobiliaria, desarrollador puede publicar sus anuncios y nosotros trabajamos en generar audiencia y juntar oferta y demanda. Nosotros desde el sitio lo que tenemos es, invertimos en tecnología para asegurarnos de que la persona que publica en Zonaprop o la empresa que publica en Zonaprop sea alguien real y algunas veces tenemos distintos mecanismos como por ejemplo antigüedad del aviso, calidad del aviso, tipo de publicador, quién lo hace y demás, que vamos, digamos, iterando con esa información y refrescando esa información de manera continua, pero después tenés los colegios de escribanos para buscar información acerca del inmueble que está inscripto como cualquier bien. Y el que quiere publicar se contacta con Zona Prop y le cobra una comisión Zona Prop por la publicación. ¿Es por mes, por tiempo? ¿Cómo es? No, nosotros ofrecemos avisos en la plataforma y el costo es de publicar tu aviso dentro de Zonaprop. Nosotros no estamos en la transacción inmobiliaria. Ok, ¿y cuánto es que es un porcentaje o tienen costo fijo para publicar? No, tiene un costo fijo por un periodo de tiempo. Bien. Bueno, estábamos mirando, antes estábamos hablando un poquito de alquileres, así como veíamos que era Puerto Madero el lugar más caro para comprar, también para alquilar, ¿no? Coincide el lugar de compra y alquiler. ¿Qué pasa en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires? ¿Falta infraestructura, falta oferta, falta demanda? ¿Cómo es? Bueno, obviamente dentro del eje Capital Federal es un eje que siempre se está trabajando con cierto potencial. Puerto Madero es una isla, digamos, que conecta mucho el sur con el norte y de a poco se va viendo algunos proyectos inmobiliarios grandes cercanos a zona sur, pero sí es una realidad que es una zona de la ciudad con mucho potencial para seguir siendo desarrollada y también eso se ve en el valor de metro cuadrado, ¿no? Cuando hablábamos hoy en el valor de venta, que promedio Capital Federal es $2.400 y en barrios como Palermo, Núñez es $3.000 el metro cuadrado, en zona sur de la ciudad tenés valores de 1.200,
dólares el metro cuadrado, 1.400 dólares el metro cuadrado, depende del barrio específico y obviamente de la vivienda, ¿no? Decías hace un rato que lo menos buscado eran los monoambientes. ¿Esto tiene que ver con el tema de la gente joven que por ahí no se independiza como se independizaba en otros momentos? Sí, nosotros vemos estos cambios de tendencia en interés en el tipo de tipología y a partir de eso damos esa información, ¿no? Después uno puede relacionar eso con el inversor, si está el inversor o no está el inversor, porque muchas veces un ticket chico de un monoambiente es o para una persona que recién se está independizando o para un inversor, o si el alquiler temporario es un año, un ciclo en donde hay mucha demanda de alquiler temporario, entonces el inversor define invertir en un monoambiente, pero hoy se está buscando más el usuario final, por eso de 2 y 3 ambientes son los más demandados que el inversor en sí. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se está buscando más al comprador final y no al inversor? ¿No es un buen momento para invertir en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, invertir dependiendo el largo plazo, hay oportunidades, de hecho se sigue desarrollando, como recién hablábamos, la ciudad, donde hay inversiones de pozo, ¿no? Hay desarrolladoras que dan cierta financiación y mucho de ese público entra para invertir, pero hoy mismo, como la gente valora más el metro cuadrado, quizás unidades muy chicas es lo que la gente hoy está un poco más reticente a comprar, y los 2 y 3 ambientes sí ya se llevan el 63% de la demanda, se lo llevan los 2 y 3 ambientes. La falta, digamos, de un crédito hipotecario que favorezca a varios sectores, digamos, ¿cómo está afectando a todo el mundo inmobiliario? Bueno, en principio lo decíamos al inicio, Argentina no tiene, respecto a Latinoamérica, no tiene ciclos largos de crédito hipotecario. Hace un año, un año atrás, la participación de los créditos hipotecarios en el mismo mes del año pasado era un 21%, hoy es el 13%. En la ciudad de Buenos Aires la cantidad de transacciones, el 13% es por créditos hipotecarios. Este año ha bajado esa participación respecto al año pasado, pero la gente está con interés. De hecho, Sonaprop hizo un acuerdo con el banco BBVA en el cual toda la gente que navega en Sonaprop tiene la posibilidad de simular un crédito con el banco BBVA, y que un banco esté interesado en promover su línea hipotecaria también es algo bueno para el país, pero como para tener una referencia hoy, según la fuente, pero aproximadamente el 0,7% del PBI de Argentina va a crédito hipotecario, y tenés países como Chile, que es el máximo de Latinoamérica, el 27% del PBI va a crédito hipotecario, por lo cual Argentina viene dinamizando un poco el mercado, pero lo que tiene para crecer es enorme en esa política. Vos mencionaste que el metro cuadrado promedio de la ciudad de Buenos Aires es 2.400 dólares. Si lo comparás con otras grandes ciudades o ciudades similares, Argentina hoy, en metros cuadrados, ¿es cara o barata? Bueno, Argentina es uno de los países con mejor infraestructura. Nosotros operamos en 6 países de Latinoamérica, por lo cual este informe de index que hacemos de la ciudad de Buenos Aires también lo hacemos en México, lo hacemos en Brasil, lo hacemos en Perú, en Ecuador, en Panamá, y la realidad es que hacemos un relevamiento inmobiliario de valor de metro cuadrado en la TAM, y países como Uruguay, Argentina y en México, básicamente Ciudad de México y Monterrey, son las ciudades de mejor infraestructura y con un precio de metro cuadrado similar. Ahora cuando vos le preguntás nosotros tenemos la oportunidad de interactuar con audiencia y con clientes en toda Latinoamérica. Argentina es un país que gusta muchísimo, recibimos mucho turismo, por lo cual tiene un potencial enorme la ciudad de Buenos Aires, pero hay distintos componentes como el crédito hipotecario. Hoy hay 6.000 escrituras con un crédito hipotecario bajo. Si eso pudiera ser similar a la región, en Brasil, en Perú ronda el 10% del PBI, el máximo dijimos que es Chile. Si Argentina podría ir al 2%, 3%,
la cantidad de transacciones subiría muchísimo, por lo cual se estimularía mucho la ciudad de Buenos Aires y Argentina, y eso seguramente nos pone en otro lugar en el mapa dentro de Latinoamérica. Bueno, y como gran conocedor del mercado, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar una propiedad y a la hora de alquilar una propiedad? Bueno, en principio, hoy lo que vemos del comportamiento del usuario, el usuario está mucho más selectivo, hay mucha más información con la tecnología. Hoy el usuario, el potencial comprador o inquilino está mucho más informado, por lo cual eso ayuda un montón, y de hecho parte de nuestro trabajo de hacer este índice en donde vamos traqueando el valor de metro cuadrado, donde también dentro de Zonaprop pueden encontrar tips o consejos a la hora de buscar una propiedad, qué preguntas hacerle, qué cosas tener en cuenta. La realidad es que en principio el hogar es el lugar donde uno llega a su casa, y parte de lo que nos conmueve como compañía es hacer que la gente ame el lugar donde vive, y para eso, bueno, la singularidad de las personas es digo, cada uno tiene sus propios gustos, pero sí es importante informarse, sí es importante tocar las fuentes formales como los colegios de escribano, pedir información formal sobre el bien, en el caso de trabajar con alguna inmobiliaria, hacerle todas las preguntas necesarias a la inmobiliaria para que lo asesore, que bueno, hay hoy una red inmobiliaria enorme en Buenos Aires y muy profesional comparada con Latinoamérica, que puede ayudar al tomador de decisión, ya sea un inquilino o un propietario. Pero después, dependiendo los gustos, la verdad que sí es importante informarse bien, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Nos llevamos un panorama enorme sobre el mercado inmobiliario, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano. Gracias. Gracias.